En este programa de radio de la Universidad Popular de Alamillo, con motivo del Día del Libro, que es el 23 de abril, nos acompaña Salvadora Moreno, vecina de Alamillo y autora local que ha publicado varios libros acerca de nuestro queridísimo pueblo. Hoy, concretamente, nos hablará acerca de su libro titulado Los Carboneros en el Valle de Alcudia, que seguro que muchos de vosotros lo habréis leído, pero queremos que nos cuentes en primera persona todas las curiosidades que este libro recoge. Lo primero de todo, y antes de comenzar, muchísimas gracias, Salvadora, o Salvi, como todo el mundo te conoce en el pueblo, por aceptar la invitación y acompañarnos esta tarde para dar a conocer tu libro y para que nos cuentes un poquito sobre él. Y para empezar, Salvi, ¿cómo se te ocurre la idea de escribir un libro de los carboneros en el Valle de Alcudia? Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación, ante todo. Pues digamos que en un principio no creía que estaba escribiendo un libro como tal, sino que mi curiosidad me condujo a investigar y a indagar, y mi tiempo libre me permitió el momento para hacer esto. Fui de puerta en puerta y de casa en casa recogiendo datos, como ya te digo, y yo creo que era una historia perdida y olvidada, quizá regada por las calles de Alamillo, y que, como digo, mi curiosidad me llevó a lograr hacer este trabajo. Pude organizar con mucho respeto y con mucha calma y ordenar y enderezar la memoria de muchas personas, sus miles de retazos de vida, y digamos que la historia de los carboneros era algo que yo llamo los tesoros escondidos, pero que merecía mucho la pena este trabajo y darlo a conocer. Entonces, como digo, en un momento dado, lo que pasó a ser un mero recopilación de datos para mi propia curiosidad, al ver esa carga de sentimientos o esa carga de historias, unas veces alegres, otras veces trágicas, comprendí que mi deber era darlo a conocer para que otras personas pudieran disfrutar, como yo había disfrutado al hacer este trabajo, disfrutar de la vida de los carboneros. Digamos que la primera edición de mi libro, este trabajo lo empiezo a hacer en el año 2003, estoy como 3 años y medio armando este trabajo, hasta que en el año 2006 sale la primera edición. La segunda edición se hace en el 2007, después hay un lapsus que se deja reposar esto, y en el 2017 se retoma de nuevo y sale la tercera edición, que se agota porque parece ser que el libro, dada la calidad humana que tiene, pues sale y se distribuye con mucha facilidad. Y en la introducción de tu libro nos cuentas tus orígenes, nos hablas de tu familia, de tu infancia. Danos más detalles de aquella época. Pues digamos que en mi libro también refiero la vida de mi familia, porque mi padre, que es un ganadero en Andalucía, y nuestros viajes eran muy frecuentes desde el pueblo de Cabezarrubias del Puerto hasta Zuel, que estaba en la provincia de Córdoba, y como ruta obligada había que pasar todo el Valle de Alcudia, donde siempre de niña veíamos unos hornos de carbón ardiendo, a lo que mi madre amenazaba que si no dejábamos de dar guerra dentro del coche, pues como eran unos dragones de fuego que echaban por la boca, casi que nos iban a comer. Digamos que con el discurrir del tiempo vengo a vivir a Alamillo, me construyo mi casa en Alamillo y habito por largos años aquí. Y al conocer a los artífices de los llamados dragones de fuego que yo guardo en mi memoria, y que no son otra cosa que los hornos de carbón, pues es el momento de dedicarme a indagar más sobre aquellos fantasmagóricos dragones de fuego que yo mantengo de mi infancia. Por eso es quizá el nexo de unión de mi familia y mi infancia con los carboneros de Alamillo. Y en tu libro nos hablas del Valle de Alcudia, ese valle con el que el pueblo de Alamillo pues tiene una estrecha relación
¿Podrías hablarnos de él para situar a las personas que nos estén escuchando? Sí, digamos que con sensibilidad y sencillez supe captar en su momento la belleza de sus arroyos de agua fresca y de sus amaneceres y de sus paisajes en todo su esplendor. El gozo quizás de su misterio y la felicidad, así como las penurias también de las gentes que lo habitaban. Mi libro es un canto al Valle de Alcudia, porque este es un lugar donde se encuentra esa medida de paz que todos buscamos y que pocos encontramos. Y porque también aquí es donde se desarrolla la vida de los carboneros, que dotaba al hombre de agua, de vegetación, de caza y de muchas cosas que le eran muy necesarias para la supervivencia. Como dato importante, pues es hablar del yacimiento romano que hay en la Bienvenida, donde existen restos cerámicos de otras civilizaciones, griegas y fenicias, y que datan del siglo I a.C. Este es un aspecto histórico que el libro recoge, desde luego. Añadir también que tiene una extensión de 1.400 kilómetros cuadrados y teniendo como eje principal el río de Alcudia, y que cuenta con 365 fincas, que son tantas como días tiene el año. El Valle de Alcudia siempre ha sido tierra ganadera y de transhumancia, siempre ha estado ligada a él. Cuéntanos acerca de ella, ¿en qué consistía para los más jóvenes que no la conocen? Sí, digamos que el Valle de Alcudia está considerado como una de las mayores dehesas de invernadero de la importante cabaña lanar de la meseta castellana. Para proteger la ganadería trashumante, el rey Alfonso X creó en el año de 1273 el Honorable Concejo de la Mesta de Pastores del Reino, constituyéndose en una poderosa organización que velaba por la ganadería, y su principal mérito fue obtener por selección una oveja productora de lana de excelente calidad como era la oveja merina. La transhumancia como tal se hace a mediados del mes de octubre hasta el mes de junio, que es cuando llegan los rebaños con un gran número de cabezas de ganado, entre 2.000 o 3.000 cabezas, procedentes de Soria, de Cuenca, de León o de Guadalajara, y buscando las ricas dehesas para venir al abrigo de las zonas junto a la Sierra Morena. Comienza el mayoral el viaje a pie, con un gran número de pastores y con un carnero manso, con un gran cencerro que sirve de guía al resto del rebaño. Los pastores y los perros mastines van vigilando para que ningún animal vaya a quedarse atrás o pueda perderse. En yeguas y en burro llevan el hato, cargan el hato necesario para el camino, como pueden ser patatas, aceite, sartenes o mantas para cobijarse durante la noche. El viaje puede durar entre 15 o 20 días y llegados al lugar de destino, el mayoral le divide el ganado en atajos, entregando a cada pastor un número no superior a 300 cabezas y le asigna una zona determinada donde pastar. Y ya no se volverán a juntar hasta el día que regresan a los agostaderos, que será por el mes de junio. Pasado el invierno y hacia los primeros días de este mes de junio, y cuando comienza a aparecer la primavera, en los campos reverdecen, regresan de nuevo a su lugar de procedencia. En esto era en lo que consistía la transhumancia. Hoy día ya no se suele hacer también, pero a veces se hace en camiones o se hace de una forma más rápida, por no estar tantos días de camino. Como digo, cuando regresan al lugar de procedencia, que es cuando el valle florece o cuando la hierba de la primavera empieza a aparecer, entre los pastores existe un dicho muy conocido que dice: serrano bobo, tú pagas la hierba y yo me la como. Porque digamos que cuando aparece la hierba es cuando el serrano vuelve a regresar a su lugar de procedencia. Y también en el Valle de Alcudia, Miguel de Cervantes, en su libro del Quijote, ya hace mención a la venta de la Inés y a la venta del molinillo, que tú en tu libro también las mencionas. Cuéntanos más sobre ellas y cómo se utilizaban.
Digamos que la naturaleza le otorga un gran premio al Valle de Alcudia para que se produzca la perfecta unión entre el campo y el hombre. Caminos y veredas y líneas que traza el hombre para llegar a los sitios más recónditos pues se dan a todo lo largo de la zona en la que estamos hablando, del Valle de Alcudia. Hay sendas también que trazaban los animales con el instinto de perderse y reproducirse entre los montes para continuar su especie. Estos caminos históricos y abruptos y a veces interminables, teniendo en cuenta la lentitud de los medios de locomoción, porque en aquel tiempo pues solamente habría carruajes o carros de mula, de bueyes, caballos, caballerías, eran lo que la gente viajaba y de ahí digamos que surge la necesidad de las ventas y las posadas. Por supuesto que Cervantes tenemos conocimiento de que viajó por el camino real hacia Andalucía y con frecuencia refiere en sus novelas estas ventas, como en la de Rinconete y Cortadillo. En su andadura encontraría posada en las ventas de la Inés y las ventas del Molinillo. Las posadas estaban regentadas pues, por algún matrimonio o mujer mayor que prepararía platos y camastros para los transeúntes, y digamos que las comidas serían muy rudimentarias en aquellos tiempos, como podrían ser pues, patatas con huevos, judías con chorizo. Otro plato también referido por Cervantes en su primer capítulo del Quijote son los duelos y quebrantos, que parecía ser que se elaboraba con las reses muertas, con los hígados y los sesos, y unos huevos revueltos, pues era un plato fuerte y un plato, como digo, con buena aceptación para los viajeros y los transeúntes. De ahí que viene su nombre, por el menoscabo que le producía al ganadero la pérdida de las reses que morían. En estas ventas pues se alojaban artistas que comerciantes, titiriteros, trapisondistas, trajinantes, pieleros, chatarreros. Era mucho también la circulación que en aquel tiempo pues abría por los caminos. Existían otras ventas, como era la venta del Zarzoso, que estaba en la cañada real segoviana, entre la Meseta y Andalucía, y como las ventas también de Cardeña, de Azuel o de la venta al Charco y de la Jara, porque era el camino real que unía Madrid con Toledo, Córdoba y Sevilla. Y en tu libro también tiene cabida nuestro queridísimo pueblo, Alamillo. ¿Podrías contarnos datos acerca de su origen y de sus fiestas patronales que había entonces? Por ejemplo, el Salón de Lisa, o el cine de Danielito, o el Chindo. ¿Quiénes son estos personajes? Sí, digamos que mis datos o la recopilación que yo hago de ello es indagar que en el siglo XVI comenzaría el asentamiento del pueblo de Alamillo, o el primer asentamiento, en un sitio llamado el Alamillo Alto, que está junto a la sierra. Pero en torno al año, eso se ocurre al año de 1512 o entre 1520. Está constituido por un pequeño grupo de familias que vivían en chozos y estaban techados de jara y de retama. Pero hacia el año de 1566 parece ser que aparece un personaje que es el conde Chicharro, el cual decide trasladar la aldea hacia una zona llana, hacia una zona más cómoda, denominada el Alamillo Bajo, que es el actual asentamiento que hoy tiene el pueblo. Aunque se le atribuye al conde Chicharro la fundación del pueblo de Alamillo, realmente no existe prueba documental por escrito de este hecho, con lo cual es algo que corre de boca en boca, pero no existe un documento escrito que corrobore el hecho de que el conde Chicharro fuera el fundador del pueblo de Alamillo. Comenzó, parece ser, que a formarse en la plaza y en la fuente del Pilarillo, sus primeros orígenes. Fue pedanía de Almadén, siempre fue pedanía de Almadén, hasta que en el año de 1841 Su Majestad la Reina Isabel II autoriza la segregación de esta aldea y lo declara como ayuntamiento independiente.
existiendo una copia de este hermoso documento en el archivo municipal de nuestro ayuntamiento y que yo trasladé a las páginas del libro, como es de rigurosa necesidad. La fiesta del pueblo, pues digamos que Alamillo en la posguerra contaba con una población muy grande, como de 2.800 habitantes. Me cuentan los mayores que en cada casa vivían 2 o 3 familias y el oficio del carbón estaba entonces en su mayor apogeo y la población, aunque trabajaba duro, pero también sabía disfrutar de bailes y de fiestas cuando de año en año llegaba la celebración de San Antonio Bendito, patrón del pueblo y muy venerado por todos. Es sabido este hecho. El día 13 de junio era un día grande para Alamillo y no se escatimaban gastos. Las madres y las abuelas, que tenían y gozaban de buenas energías, mataban el mejor gallo del corral, lo guisaban con vino y con hojas de laurel y la casa pues daba un perfume exquisito por estas ricas comidas que preparaban durante aquellos días de fiesta. Por lo que mi libro recoge también la gastronomía de la zona y un buen número de recetas de cocina muy populares de nuestro pueblo. En el Salón de la Elisa y del Niño de Vicentito se celebraban buenos bailes y se proyectaban películas de cine. Por aquellos años había 2 salas de cine en Alamillo, el Salón de la Elisa y el Cine de Danielito, que eran 2 competidores muy fuertes, por lo que la calidad de las películas parece ser que siempre estaba asegurada, porque cada uno luchaba porque lo suyo fuera lo mejor. Durante los días de San Antonio venían al pueblo pues compañías de teatro, que eran los Picazos. Dice que tantos años vinieron que uno de ellos, llamado Arturo Picazo, terminaría casándose con una moza del pueblo llamada Paca Sánchez. Había, como digo, grandes festejos que duraban varios días. Llegaban al pueblo los turroneros de Castuera y los helados del Chindo. Y había también, como no, toros y vaquillas, dado que Alamillo ha sido siempre un pueblo muy aficionado a los toros y al tema este de la cosa taurina. Digamos que con un gran número de habitantes, por aquellos entonces lo disfrutaban con mucho entusiasmo y Alamillo había tiendas con escaparates llenas de luces y de tejidos de colores y llegó a tener hasta 3 panaderías, que eran la panadería de Madrid y la panadería de Manolo Blanco y la panadería de otro hermano que era Luis Blanco, también hermano de Manolo y Sacramento. Y para ayudarte a escribir este libro, tengo entendido que hiciste varias visitas a algunos alamilleros que se dedicaron al carbón. Cuéntanos cómo fueron estas visitas. Sí, como os he dicho al principio, busqué la ayuda entre los mayores del lugar, que como ya he dicho son una fuente de sabiduría. Y fui pues de puerta en puerta, de casa en casa. Mis tíos, Manolo y Sacramento, me ayudaron mucho y me iban diciendo y me iban marcando a las casas que al día siguiente debía de visitar y a los carboneros que debía de entrevistar. Los primeros que empecé haciendo fueron Antonio y Felisa, que son los padres de la Ani. Me contaron todas sus experiencias en el campo, los hijos que habían tenido, las formas de vida que tenían. Gabriel el Rito, su cuñada la abuela Petra, porque la mujer del Rito era hermana de la abuela Petra, que la mujer del Rito era Pilar. Carmen la de Elías, también Carmen, la hija de Daniel Jurado, que era burra blanca. Y todos ellos me explicaron sus formas de vivir en los campos. Y así es como fue y cómo consistía el trabajo también del carboneo. A la vez me iban también indicando otros nombres y otros carboneros con los cuales yo tenía que ir entrevistando para engrosar mi lista y para que ninguno se quedara fuera de este dato, de este relato, ya que entre todos ellos estábamos construyendo esta pequeña historia.
me ayudaron mucho con su testimonio y aprendí muchas de sus ricas enseñanzas. Por lo tanto, yo creo que esta historia está hecha por ellos mismos. El mérito no debe de ser mío, sino que es de ellos, porque yo tan solo me limité a hacer un trabajo. Con estas personas no son personas de ficción, sino que son personas reales, que tienen nombres y apellidos y que aparecen en el libro como una realidad viva. Yo desde mi corazón, con lo mejor que tuve a mi alcance, pues he querido dejar constancia por escrito de toda su vida. Ellos me han regalado su historia, me han regalado su vida y yo les estoy tremendamente agradecida por haberme dado esta oportunidad de crear la historia de los carboneros. Y ya hablando del difícil trabajo del carbón, de la poda, el horno, suponemos que este trabajo pues haría durante el invierno. ¿Podrías explicar el proceso? Sí, digamos que estamos en el corazón del libro, como puede ser la poda y el horno. Lo primero que tengo que decir es que a pesar de que en el Valle de Alcudia fue un lugar de confluencia de muchos carboneros, los mejores siempre fueron los de Alamillo. En aquella hazaña tomaron parte trabajadores de España entera y de Portugal. Fue un compendio de contratistas, comerciantes, transportistas, y que no solo hicieron carbón, sino que hicieron patria, según me cuentan los más ancianos, porque se hicieron también puentes, se hicieron redes de caminos, se hicieron desmontes. Luego, en gran medida, su trabajo contribuyó al desarrollo de nuestro país y al bienestar que hoy disfrutamos, por lo que, a mi parecer, son merecedores de todo nuestro respeto y admiración. Tanto la poda como la construcción del horno está considerado, o yo lo considero, más un arte que un oficio. Y el proceso del horno, digamos que lo explica muy bien el libro, mejor que yo lo puedo explicar ahora, porque la colocación de la leña, la cochura, requería una gran destreza y un esfuerzo y dedicación por entero durante un mes que duraba la cocción. El carbonero no se podía separar del horno, se fabricaba un pequeño chozo donde dormía y donde estaba las 24 horas del día al lado de su trabajo. Así como también tenía un grave peligro que suponía la cochura del carbón, porque el carbonero a veces se tenía que subir encima del horno, que lo dotaban de una escalerita donde tenía una boca arriba, que le decían echarle de comer, cuando a lo mejor pegaba una explosión y salía de una forma indiscriminada la llama, lo tenía que echar troncos adentro, volverlo a taponar, volverlo a cerrar. Siempre iba ayudado del rubillo del rastrillo para apoyarse ante el temor, como digo, y el peligro que corría poderse hundir en el horno y poder tener algún grave accidente. El carbonero, digamos que se fabricaba él mismo de palo sus propias herramientas, como era el carrillo de allegar, el rastrillo, el rubillo, la pala, la criba, y hasta a veces también se hacían de esparto las mismas ceras del carbón que luego envasarían. Todos refieren un dicho muy popular que dicen que el oficio del carbonero es muy difícil de explicar, porque almuerza pan y cebolla, merienda cebolla y pan, y si a la noche no hay olla, vale más pan y cebolla que acostarse sin cenar. Eso era un dicho muy popular entre ellos. Yo puedo decir que a mi parecer, fueron artistas, alquimistas, que supieron mezclar su sudor y su sangre para abonar el puchero de la naturaleza que hoy conforma el Valle de Alcudia. Digamos que de ahí su gran belleza y su gran misterio.
Y siguiendo con los carboneros, suponemos que las condiciones de vida pues no fueron las más deseadas si las comparamos con las de hoy en día. ¿Cómo vivían los carboneros? ¿Dónde vivían durante la época del carbón? ¿Y cómo vivían? Sí, los carboneros vivían en los chozos que ellos mismos se fabricaban con madera de encina y lo techaban con retama, donde alojaban a la mujer y a los hijos. El hombre a veces estaba en el chozo y, como os he dicho antes, con lo de la construcción del horno, otras veces estaba obligado a dormir en la chavana, que era un chozo muy pequeño, al lado del horno de carbón, para no descuidar su vigilancia. A veces se agrupaban los carboneros y las familias en verdaderas colonias de chozos, pues para protegerse, para procurarse un amparo, para protegerse o defenderse de las alimañas. Digamos también que la mujer tuvo un papel muy importante en este oficio. El carbonero no hubiera podido hacer nada sin su presencia. Ella era la encargada de ir al pueblo a buscar el avío del mes. El avío eran los víveres que necesitaban durante largos periodos de tiempo. Esta ocasión la aprovechaba la mujer para llevar a vender algunos sacos de picón que ella misma había hecho y que se los pagaban por aquel tiempo pues a 1 peseta, a 2 pesetas, a 2,50, o bien utilizaba el trueque o el cambalache para cambiar algunos huevos que ponían sus gallinas pues por bacalao o por patatas. Digamos que la mujer era la encargada también de parir a los hijos y demostró un gran valor y tuvo un espíritu luchador en la defensa de sus hijos y de su hogar, que fue su chozo, ante cualquier peligro o adversidad. La mujer paría en los chozos y empleaba sus técnicas caseras para expulsar la placenta. Sobrevivían bajo una vida bastante primitiva. Los chozos, hubo una zona de chozos en un cerro llamado el Cerro de los Gavinos, donde una gran familia de los Gavinos, que era un apodo que tenían, se concentraban, como digo, pues para ayudarse, las mujeres en los partos, los niños jugaban, en algunas ocasiones los más ancianos que ya no podían hacer carbón, porque también cargaban con los abuelos. El que era más entendido sabía las 4 reglas o sabía leer y escribir, juntaba a los niños pequeños en un rasete y los enseñaba las primeras letras o las 4 reglas que se llamaban, lo de sumar, restar, dividir y multiplicar, y esa era la vida como vivían y como estaban. Comían muchas veces las cosas del campo, lo que el valle les otorgaba, como eran cardillos, como eran espárragos, y también en algunas ocasiones algunos hacían matanza, le permitían los dueños de tener algún guarro que engordaban con los desperdicios de la comida o las bellotas del campo y comían cosas de la matanza. Esa era la vida del carbonero en el campo. Y llegados los años 50 y 60, el oficio de los carboneros fue desapareciendo y las personas que se dedicaban a ello pues se vieron obligadas a partir en busca de nuevos trabajos. ¿Conoce detalles acerca de este hecho? Sí, digamos que donde antes el único combustible que existía y que era usado en ferrerías, industrias, trenes, calefacciones, que era el combustible, digamos, que movía el mundo, que era el carbón, movía el mundo y la vida, pues por los años 50 la utilización del carbón disminuye considerablemente al aparecer otras fuentes sustitutivas de energía. Entonces también el control de las talas y la emigración de los campos a las ciudades, pues digamos que se produjo el abandono de este oficio y hasta hacerlo desaparecer en los años 60. En tu obra también nos explicas un poco, bueno, nos citas las cabañuelas
y que cada vez son menos conocidas y por supuesto menos utilizadas, pero que supongo que para las personas mayores y sobre todo en aquella época pues fueron de mucha utilidad. Sí, Gabriel Rito era un carbonero que sabía muchas cosas y enredos sobre todos estos métodos de la meteorología, y él me explicaba las cabañuelas. Era algo en que los carboneros se guiaban pues para orientarse bastante sobre el tiempo que iba a hacer durante todo el año. Parece ser que la observación del mes de agosto era lo que les conducía a conocer mejor pues eso, el tiempo en el que podían podar mejor, en el que podían hacer el horno mejor, en el que podían sembrar, porque el carbonero cuando no hacía carbón, había periodos que no hacía carbón ni la poda, pues se dedicaba a la agricultura. Entonces digamos que las cabañuelas les ayudaban a orientarse sobre el tiempo que iban a tener durante el resto del año. Pero voy a decir algo, que es una hoja de orientación muy específica que quisiera decir, no puedo explicar por radio porque mi libro recoge este dato muy exhaustivamente, pero que todo el mundo va a entender si lo mira sobre una hoja de papel, pero yo no creo que sería capaz de explicar bien el proceso el planteamiento de las cabañuelas, ni el locutor ni el oyente va a poderlo captar bien en la medida que son los días exactos, como tiene que observarlos y mirarlo para entender bien el motivo de las llamadas cabañuelas. Lo dejo ahí para el que tenga el libro, que lo mire, que es donde mejor lo va a entender. Y en tu obra también nos explicas que viajaste hasta Cocentaina en busca de información para poder redactar el libro. ¿Cómo fue aquel viaje? Pues fue curiosísimo porque digamos que en el hecho, como he explicado antes, de visitar cada casa de Alamillo para informarme y tomar datos para hacer esta historia, en casa de Carmen, la hija de Daniel Jurado, de Daniel Burrablanca, pues me explica que ella tiene todavía contacto directo y guarda una gran amistad con Ramón Ferrando, que era el contratista valenciano que vino al valle a hacer carbón, porque digamos que de Valencia se desplazan hacia el valle en busca del arbolado y en busca de la materia prima que le va a facilitar la fabricación del carbón vegetal, pues una serie de contratistas que eran los que traían los dineros al valle, y que estos, al llegar a los pueblos, se encargaban de buscar a los trabajadores de a pie, a los carboneros de Alamillo o también de otras zonas, al cual que veían un poco más dispuesto o tenía unas dotes de mando más que ellos consideraban capaces, pues los nombraban encargados. Entonces al padre de Carmen, que era Daniel Jurado, lo nombraron encargado, y ahí estaban en su casa, vivían en su casa y tuvieron durante muchos años mucho contacto con esta familia. Entonces Carmen me dice que este contratista, que era Ramón Ferrando Castel, tenía un hijo que se llamaba Ramón Ferrando Pla, y que era muy aficionado a la fotografía porque siempre traía una máquina colgada al cuello. Y Carmen, en la entrevista que yo le hago, me enseña en 2 folios, 2 fotocopias de una fotografía tremendamente hermosas, que yo me percato enseguida que si este hombre ha hecho muchas fotografías, sería un punto muy importante para mi libro el encontrar yo esa riqueza en imágenes para poder ilustrar esta historia de los carboneros. Y es en ese momento cuando yo me pongo en contacto, después de varios días de buscarlo, a Ramón Ferrando, hijo, efectivamente, y conecto con él. Entonces me cojo un tren, me voy a Cocentaina, donde él habita, y me muestra
toda la cantidad de fotografías, tenía cajones y cajones de fotografías que él no le daba la menor importancia, pero para mí eran vitales para traer al pueblo, que él me regaló. Unas están ilustrando mi libro, que tiene el libro más de 100 fotografías, y las demás están ampliadas para, a veces muevo una exposición de fotografía antigua en los pueblos de alrededor, sobre todo en los pueblos que toco la historia de los carboneros, porque hay muchos, como son Almadenejos, Gargantiel, Guadalmés, Chillón, San Benito, todos estos pueblos, Almadén, por supuesto, muy importante como cabecera de partido, y que son expuestas para el disfrute de la persona que las quiera ver. Y ese fue mi viaje a Cocentaina para buscar las fotografías. Las fotografías, como digo, son como ventanas abiertas a la vida de los carboneros, porque como tú ya bien sabes, una imagen vale más que 1000 palabras y explican perfectamente pues la vida del carbonero, la poda, los hornos, los chozos y la vida de aquel tiempo. También nos explican Ramón Ferrando en su fotografía los vehículos que empleaban. Al principio eran burros reales de burros para sacar el carbón de los hornos al cargadero. Después eran vehículos de ruedas duras, vehículos de gasógeno, vehículos, camiones de la guerra de Rusia que ellos compraban en las subastas de Madrid y los traían al valle para trasladar el carbón, y posteriormente pues los acercaban a las estaciones de Chillón o Almadenejos, y ahí ya en vagones ya partían para Madrid o para Valencia o para el destino que ellos les indicaran llevar. Y bueno, pues estamos llegando al final de la entrevista. ¿Querrías añadir algo más sobre acerca de los carboneros, que nos hayamos dejado? Pues añadir solo mi agradecimiento a todos los que me ayudaron a conjugar esta hermosa historia, pues a Gabriel el Rito, a la abuela Petra, a Antonio y a Felisa, a la carbonerita guapa y a Ramón Ferrando, pues que me regaló las hermosas fotografías que el libro tiene. Yo con modestia y sencillez, pues este libro quiero decir que le puede descubrir al lector la más humilde de las realidades, del amor y de los paisajes, y por supuesto la gran belleza que tiene el Valle de Alcudia. Desde aquí he querido, digamos, que ensalzar a los más humildes, que fueron los carboneros, y a su duro oficio. Y digamos que mi libro es también un canto a la mujer, porque tengo que destacar el gran valor de las mujeres en aquel tiempo y a su espíritu luchador, que siempre estuvo en la defensa de sus hijos. He hecho este trabajo pues también con el ánimo de que siempre se recuerden y que nunca caigan en el olvido, porque son personas, a mi parecer, dignas de todo nuestro respeto y admiración. También quiero decir que mi libro es un canto a los pueblos chicos, porque desde aquí se guardan a cal y canto las viejas costumbres que los que habitamos los pueblos pues procuramos mantenerlas y enriquecerlas. Considero que las personas que vivimos en el medio rural estamos en la obligación de pregonarlo o de publicarlo para que el resto del mundo conozca los tesoros escondidos que guardan los pueblos pequeños, las familias humildes, y que se conservan a pesar del transcurrir de los años. Pues darte las gracias una vez más, Salvi, por estar esta tarde con nosotros y por dejar plasmado en un libro todos esos sentimientos, esas vivencias, esas experiencias de todas las personas que se dedicaron al carbón para poder transmitirlos y que perduren el tiempo y sea conocido por todos. Ese es el objetivo del libro, ese es el misterio que guarda el libro. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.